sistema óseo del miembro superior. El sistema óseo del miembro superior se divide en 4 grandes segmentos. El primero es la cintura escapular, que está compuesta por la clavícula y el omóplato. ¿Listo? De ambos lados. La cintura escapular está compuesta por las clavículas y los omóplatos de ambos lados. Por el brazo, por el antebrazo y la mano. Son los 4 segmentos grandes, ¿cierto? Brazo húmero, antebrazo, radio cúbito o ulna, y la mano, los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. Vamos a empezar a hablar otro nombre de ulna, del cúbito o ulna. Esa es la nueva nomenclatura, la nomenclatura internacional. Estamos tendiendo mucho a que ya empecemos a hablar en la nomenclatura internacional, porque se piensa que ya va a entrar como en desuso esos otros términos, aunque toda la vida va a ser cúbito, pues, pero es bueno que ustedes sepan que cuando les hablan de ulna o de nervio ulnar, ustedes están hablando del nervio cubital, cúbito. ¿Listo? Ulna, radio ulna. Empecemos por la clavícula. La clavícula, muchachos, es considerado un hueso largo. Ustedes saben que los huesos se clasifican en planos, se clasifican en huesos largos, huesos complejos, ¿cierto? Este es considerado un hueso largo. Aunque en este extremo es un poquito plano, se considera largo. La clavícula es un hueso que tiene forma de S itálica porque tiene 2 curvaturas. Bueno, además tiene 2 extremos. Uno, que es un extremo external, que es el que se va a ir a insertar, a formar la articulación esternoclavicular, que es en la región medial, ¿cierto? Entonces lo podemos llamar extremo medial o extremo external. ¿Por qué? Porque se articula con el manubrio del esternón. Y el extremo lateral o acromial, que forma la articulación acromioclavicular con el acromion de la escápula, que ahorita ya lo vamos a ver. Listo. También usualmente cuando vamos a hablar de la clavícula la dividimos en 3, ¿cierto? Entonces hablamos de tercio medial, medio y lateral. Los 2 tercios mediales, o sea el medial y el medio, están conformados por una curvatura que es anterior. ¿Listo? Es convexa. Y el tercio lateral es cóncavo. Como tengo esta clavícula aquí, es como si la tuviera ya acá, ¿cierto? Entonces los 2 tercios que están mediales son cóncavos y el tercio que es lateral es convexo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces hablamos de 2 extremos, cóncavos los mediales, convexos el lateral, ¿cierto? Extremo acromial o lateral y extremo external o medial. ¿Listo? ¿Cómo sabemos? Esta es una clavícula, puede ser de cualquier lado, porque si yo la volteo así, queda igual. ¿Cómo diferenciamos si es la clavícula derecha o la izquierda? Resulta que en el extremo lateral vemos que en una parte la clavícula es lisa y en la otra parte es más rugosita. Cuando los huesos tienen esas rugosidades, generalmente se les llama tuberosidad. ¿Por qué? Porque ahí se insertan tendones musculares. Entonces la clave para saber si es izquierda o derecha es que esa rugosidad o esa tuberosidad siempre va a estar en la parte inferior de la clavícula. Entonces esta es clavícula derecha. Bueno, si quieren van cogiendo, como somos poquitos, vayan mirando, identifiquen cuál es la tuberosidad. Listo, la tuberosidad es inferior. Voltealo. Sí, mira que está mucho más lisita, entonces la que es mucho más lisita es superior y lo que es rugosito es inferior. Bueno muchachos, esto para la práctica clínica lo que se les debe quedar como muy grabadito es que la clavícula se puede fracturar en cualquier parte, pero la parte que más se fractura de la clavícula es la unión entre estos 2 tercios mediales y el lateral. Entonces generalmente la clavícula se fractura, es como por acá. Bueno, eso es como para que ustedes lo tengan ahí grabadito, porque recuerden que la anatomía es importante no solo para los cirujanos, sino para nosotros como médicos generales, sobre todo cuando vamos a ver radiografías. Bueno, ahora vamos a pasar a la escápula, que es un hueso muy complejo, es un hueso irregular, ¿cierto? Y irregular en esta parte y en la parte de acá lo podemos denominar que es un hueso plano.
El omóplato o escápula tiene una forma triangular, pero aún siendo triangular solamente tiene dos ángulos. El ángulo inferior, el ángulo superior, este es interno, medial. A ver, ¿cómo los ubico yo para que no? Esto es una escápula izquierda. Esto es una escápula izquierda. Entonces este sería un borde medial, borde lateral, ángulo inferior, y este ángulo sería super medial. Aquí estaría el ángulo super lateral, pero no es claramente un ángulo. A ver, lo hacemos otra vez. Ahí con eso, que se vean el video. Escápula izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene? Tenemos un borde medial, un borde lateral. Este es el borde superior, que ahorita hablamos de él. Y tenemos dos ángulos, ángulo superomedial y el ángulo inferior. Recuerden que el ángulo inferior es de importancia clínica a la hora de hacer las punciones cuando vamos a hacer una toracentesis para drenar los derrames pleurales, que una referencia anatómica es que es por debajo del ángulo inferior de la escápula. Regla, pero es lo que se ha visto que generalmente se da. Y en este otro ángulo que sería el superolateral, no es un ángulo, pero ahí tenemos una estructura que se llama la cavidad glenoidea o la glenoides, que es una carilla articular lisa, que es la que va a servir de inserción para la cabeza del húmero. ¿Listo? Del húmero. Entonces la cavidad glenoidea. Bueno, que eso es nosotros podemos tener cavidades glenoideas en muchas partes del cuerpo, porque cavidad glenoidea es como hablar de una superficie articular que es lisa y que sirve de inserción a una superficie articular que es así, que se unen pues esto convexo, cóncavo, esto convexo. Listo. Entonces cuando miramos la escápula, en la parte posterior la escápula está dividida por una cresta, es como un crecimiento óseo, que lo llamamos, ¿cómo se llama? La espina. ¿Listo? La espina. Y esta espina se continúa y termina en una prolongación que es el acromion. ¿Listo? Esta espina nos divide la escápula en dos fosas: fosa supraespinosa e infraespinosa. Y ahí se van a alojar los músculos que corresponden a este nombre: músculo supraespinoso y músculo infraespinoso, ¿cierto? Ahora, en la parte anterior de la escápula, anterior es porque si tenemos la escápula puesta aquí, esta es la persona, ¿cierto? Esto sería anterior, esto posterior. También hay una fosa, no es muy marcada, pero también se llama fosa, y la fosa se llama tubo escapular. Entonces repasemos: dos ángulos, ángulo lateral, superomedial, ángulo inferior. En este donde habría un ángulo tenemos la glenoides o cavidad glenoidea, que es la que se va a articular con la cabeza del húmero. Y tenemos los tres bordes: borde superior, borde medial y borde lateral. Además, las tres fosas: fosa, la grandotota que es anterior, subescapular, y las dos fosas posteriores, supraespinosa e infraespinosa. Bueno, de acá, ¿qué nos falta? Mencionar esta prolongación que quién sabe cómo se llama, que está por acá por encima de la glenoides. ¿No? Se llama coracoidea, sí, la apófisis coracoidea o coracoides, que ahí se vienen a insertar algunos tendones, algunos ligamentos, que no es pues como de el objetivo de la práctica mencionarlos. Ya ustedes seguramente cuando revisen bibliografía ahí se les va a ampliar un poquito más. Y acá debajo de la cavidad glenoidea encontramos el cuello de la escápula. Se dice que es cuello, pero eso casi no se ve pues como marcadito en sí un cuello, pero hay cuello de la escápula. Sí, es como un adelgazamiento que separa la glenoides del resto del cuerpo de la escápula. Bueno, en estos huesos, en estas escápulas no se ve muy bien, pero tenemos dos tuberosidades importantes que rodean la glenoides, y es la tuberosidad supraglenoidea e infraglenoidea. Son de importancia, ¿por qué?
porque en la tuberosidad supraclenoidea se va a insertar uno de los tendones del bíceps braquial. Bueno, y en la infra del tríceps. Es como para que lo tengan ahí más o menos. Eso en los libros lo van a ir ampliando. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren repasar algo más de la escápula? ¿No? ¿Cómo se llama esto? Este es el acromion, que es una prolongación de la espina y forma el acromion. Y el acromion es el que se va a unir con la clavícula, formar articulación acromioclavicular. Ahí se puede ver. Esta es la lateral. Supongamos que está en la izquierda, esto se uniría así. ¿Listo? Y esto, unido con... Es que esta es la lista. Ponme ahí la otra clavícula. Eso sería la cintura escapular, toda completa. Bueno. O sea, la cintura escapular es la escápula y... Pero de ambos lados, porque hablamos de cintura. O sea, los cuatro. Los cuatro así, tengo la cara los dos. Es la cintura Esto es la cintura escapular. Y también en la pelvis se llama cintura pélvica, que también es formada ¿por qué? Por los dos huesos, que eso lo van a revisar después. Bueno, entonces aquí se forma, como acá viene el esternón, las articulaciones esternoclaviculares y las articulaciones acromioclaviculares. Claro. Acromioclavicular. Este es el acromio, que es una prolongación de la espina. Bueno, vamos a pasar al húmero. El húmero es también considerado un hueso largo y es el hueso más grande que tiene el miembro superior. Bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a encontrar esto que se llama la cabeza del húmero. Bueno, como toda cabeza, cuando hablamos anatómicamente, las cabezas tienen un cuello. Empezando por esta cabeza tiene un cuello. Si esta es la cabeza del húmero, el húmero tiene un cuello anatómico, que es un adelgazamiento que rodea esta cabeza por acá. ¿Listo? A ver si hay uno por ahí que tenga más marcadita el cuello. Muéstranoslo tú. A ver. Lo que se pare aquí, que rodee un rodete que se el rodete. Eso, es como una depresioncita. ¿Listo? Entonces tenemos la cabeza y el cuello del húmero. Bueno, anatómico. Bueno, porque vamos a hablar también del cuello quirúrgico del húmero. El cuello quirúrgico del húmero es este de acá, que es la parte como más delgada. Entonces, ¿por qué esa diferenciación? Anatómico, porque todo lo que sigue de la cabeza es cuello. Y este es quirúrgico porque es la parte más delgada y tiene importancia clínica porque es uno de los lugares donde se fractura más comúnmente el húmero, sobre todo en los niños, ¿cierto? Entonces se fractura en el cuello quirúrgico y también se puede fracturar en la diáfisis, es muy común. Entonces esa es como la importancia, saber que las fracturas del húmero se dan más que todo en el cuello quirúrgico. Que si les van a preguntar que la fractura más común del húmero es el cuello anatómico, cuello quirúrgico, por eso tiene apellido. Cuello anatómico y cuello quirúrgico. Bueno, entonces entre el cuello quirúrgico y el cuello anatómico tenemos dos estructuras, que son como dos tuberosidades, ¿cierto? Que las llamamos tuberosidad mayor y tuberosidad menor. También se llama troquíter o troquín. Bueno, ¿sí los habían escuchado? A manera de mnemotecnia. La tuberosidad mayor, troquíter, porque la palabra es más grande. Entonces, la tuberosidad más grande. Y el troquín, como es la más chiquita, la palabra es chiquita. Para que como que lo relacionen. Troquíter y troquín. Tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Entre los dos se forma un surco. Un surco. Que se llama, que se va a ir prolongando por acá y va a formar lo que creo que además que le han mencionado que es la corredera bicipital. Miremos a ver si en algún número de más. La corredera. La corredera bicipital, por aquí así. Es por donde va a pasar el tendón del bíceps. La porción larga del tendón del bíceps braquial. Corredera bicipital. Entre los dos. Miren que se forma un surco entre los dos tubérculos o tuberosidades. Y se sigue, y esta es la corredera bicipital. Ok. Por ahí pasa la porción larga del tendón del bíceps. Entonces, de más que pregunta. Ahora, una de las características del húmero es que el húmero tiene un aspecto como si uno hubiera cogido y lo hubiera hecho así, como torcido, ¿cierto? Esa estructura que queda ahí como, que se ve como torcidita, ¿cierto?
se llama canal de torsión. ¿Por qué es importante el canal de torsión? Porque resulta que por ahí pasan el nervio radial y una arteria que se llama la arteria humeral profunda. Importancia clínica en las fracturas de la diáfisis del húmero. Bueno, entonces por eso cuando llega un paciente, tomas una radiografía y tiene una fractura de la diáfisis del húmero, hay que sospechar que puede haber una lesión de ese nervio. ¿Cómo sabemos que puede haber una lesión del nervio radial? De pronto que el paciente tenga mano caída, que tenga incapacidad para hacer la extensión de la muñeca, incluso del antebrazo, porque a manera de recorderes, el nervio radial nos ayuda en todo lo que es la extensión, casi que todo lo que es la extensión, tanto del antebrazo y de la mano. ¿Listo? En general. Así pues como grande, porque saben que a veces tienen otras funciones que son más específicas, pero entonces para evaluar el nervio radial, extensión de la mano y extensión del antebrazo. Cuando un paciente tiene imposibilidad de hacer esto o de hacer esto, sospechemos una lesión del nervio radial. Y depende de qué tan alta sea la lesión, el hecho de que tenga solamente capacidad de hacer esto o de toda la mano. Bueno, por eso cuando tenemos dudas de pronto de que haya una lesión del nervio o de la arteria, es mejor que remitamos, porque de nada sirve que el paciente le quede el hueso muy bonito y que cuando usted le quite el yeso tenga la mano caída. Y recuerden que los nervios son estructuras que no se van a regenerar como tan fácilmente, y si se rompió, mientras más tiempo estén rotos, eso se va como retrayendo. Entonces, ¿cómo se trata eso? Eso es quirúrgico. Neurocirujano. Lo hace cirugía plástica, su especialidad en microcirugía, que son los que hacen la reconstrucción de los nervios. Pero cuando haya alguna duda de que haya fractura, es mejor remitir. ¿A qué médico? Se remite a cirujano Al plástico cirujano o al ortopedista, ya ellos lo van a remitir. Pueden remitir al ortopedista, ¿cierto? Porque es una fractura, pero de todas formas ustedes no van a remitir porque el paciente tiene fractura de húmero, no. Ustedes Se sospecha de lesión de tiene nervio. fractura de húmero con sospecha de lesión sospecha de vascular o lesión. nerviosa. Bueno, para que sustenten pues como La remisión. la remisión. Yo digo que el examen clínico en esas situaciones es difícil porque si el paciente le está doliendo mucho, es difícil de pronto sacar reflejos, imposible, porque cómo le va a martillar usted la vibración, le pasa a todo el cuerpo, no lo va a dejar. De pronto decirle que haga la flexión, la extensión también va a ser difícil, ¿cierto? Pero de todas formas, si usted ve en la radiografía que no está muy desplazada la fractura, que es como simplemente como un tracito, entonces ustedes dicen, bueno, aquí de pronto no hay, pero si tienen alguna duda, mejor que remiten. Bueno, en la parte distal del húmero ya encontramos que esto casi vuelve como una palmetica y estos se van a llamar crestas supracondíleas. Este es un número derecho, entonces medial y lateral. Tenemos claro por qué concepto de medial y lateral, ¿cierto? Se acerca a la línea media, lateral es hecha. Entonces crestas. Y después de las crestas encontramos tenemos el cóndilo humeral aquí y la tróclea. Váyanlo mirando. Cóndilo, tróclea. Y la tróclea es la que es como más finita. Y la tróclea viene a estar en la porción medial, ¿cierto? Cóndilo y tróclea. Epicóndilo. El epicóndilo. Los dos son epicóndilos. ¿Cuál es, a ver? ¿Cierto? Este de aquí arriba, lo que se continúa de la tróclea, ¿cierto? Lo que sería el cóndilo. Entonces, a ver, aquí de pronto se pueden enredar porque es que no sé si lo han escuchado, que muchas veces dicen epicóndilo epitróclea o epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Entonces lo podemos llamar de todas las formas. Entonces, para que tengan claro, los dos son epicóndilos. Entonces, este es el lateral porque va hacia afuera, este es el medial. Pero también lo podemos llamar solamente epicóndilo o epitróclea. ¿Por qué? Porque esta es la tróclea, ¿cierto? Pero no se enreden. Generalmente los llamamos epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Cóndilo y tróclea. Entre estas dos estructuras se forma como un surco que va a funcionar a modo de polea. ¿Para que qué? Para que el cúbito, donde está por aquí un cúbito suelto, bueno, va por aquí el cúbito con esta cosa se articule y haga la vez de polea para la flexión de la
antebrazo y la extensión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, muchachos, repaso grande de todo lo que llevamos, solo con nombre: cabeza, cuello anatómico, tuberosidad mayor o troquíter, tuberosidad menor o troquín. Esta fosa que es entre las tuberosidades que termina la correa bicipital. La torsión que hay en el hueso, que se llama el cuello quirúrgico, muy importante. Esta es la zona de torsión, el surco de torsión, que es por donde pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Aquí las crestas, los epicóndilos, ¿cierto? Lateral medial, el cóndilo y la tróclea. Y aquí nos forma la polea. Y nos faltan dos cosas como grandes e importantes. Posterior vemos una fosa grande que se llama la fosa olecraniana. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a meter el olecrano cuando haya extensión del antebrazo. ¿Listo? Y adelante la fosa coronoidea, porque aquí es donde se va a meter una apófisis que se llama apófisis coronoide. Entonces, cuando hace la flexión, se va a alojar ahí. ¿Listo? Enseguida vamos a repasar entonces lo de esto de aquí. Acá también tenemos una fosita que se llama al lado de la coronoidea, una fosita que se llama fosa radial, que es cuando hacemos la flexión, la cabeza del radio se va a pegar ahí también. Cuando hacemos esto, ¿ven? Esto, fosa coronoidea, y aquí la cabeza del radio. ¿Listo? Fosa coronoidea, la fosita radial y la coronoides, la fosa olecraniana. Bueno, ¿alguna pregunta de húmero? ¿No? Pasemos entonces al cúbito o, ¿cómo se llama el cúbito? Empieza por U. Ulna. Listo. Cúbito o ulna. También es un hueso largo. Muchachos, ¿dónde queda la cabeza del cúbito? ¿Recuerdan? Tenemos cúbito y radio. ¿Y cuál es la cabeza del radio? Es esta. Sí. Entonces esto va como si fuese considerarnos de la misma extremidad, pero tenemos la falsa impresión a veces que lo más grande es como que la cabeza, ¿cierto? Pero no. En el caso del cúbito, la cabeza del cúbito es acá y queda distal. La cabeza del cúbito queda distal. Entonces en la parte proximal tenemos dos cosas que son llamativas, dos prolongaciones grandes del cúbito. Una prolongación que es el olecrano, que ya vimos que se debe insertar a la fosa olecraniana en la flexión del antebrazo, y una anterior que es la apófisis coronoides, que se va a alojar a la fosa coronoidea. Olecrano. El olecrano es el propio codo, es el que uno se da un golpe y le duele horrible. Es este huesito de aquí. El que uno se encalambra. El que uno se encalambra es el olecrano. ¿Listo? Olecrano. Olecrano, que se va a meter a la fosa olecraniana. ¿Listo? Entonces, posterior el olecrano y anterior la fosa coronoides, que se va a alojar a la apófisis coronoides, que se va a alojar a la fosa coronoidea. Bueno, entonces ese es el olecrano, que es el propio codo, que es el que no se toca, porque miren, cuando ustedes se mueven en bloque con este hueso del antebrazo. Ustedes el cúbito o la ulna se la tocan aquí. Todo esto, de ahí, esas dos cosas son como las más importantes, muchachos. Encontramos el cuerpo y al final, esa era la porción distal, encontramos la cabeza de la ulna o del cúbito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Esas son las estructuras más importantes que ustedes deben reconocer. Ahora tenemos el radio. El radio también es un hueso largo. ¿Cuál es la cabeza del radio? Muy bien, ¿y dónde queda? ¿En el codo o en la muñeca? En el codo. Perfecto. Cabeza del radio, que tiene una carilla articular o cavidad glenoidea, como les dije ahorita. Cuando hablamos de cavidad glenoidea, es una cavidad que es cóncava, lisa, y que sirve para que otro hueso coja y se articule ahí con él. ¿Y cuál es el hueso que se articula ahí con esta cavidad glenoidea de la cabeza del húmero? ¿Cómo es que se llama?
cóndilo. Cóndilo, esta forma cóncava de la cabeza del radio se va a unir con la forma convexa del cóndilo cuando el antebrazo flexiona. Entonces hace este recorrido redondito y se va hasta allá, hasta la fosita radial. Les dije yo que cuando hay flexión, pin, se mete allá. Bueno, entonces como toda cabeza tiene un cuello, es el cuello del radio, y por debajito del cuello encontramos una tuberosidad, que es una rugosidad, y ahí se va a venir a insertar un músculo que es muy importante para la flexión. No es el más importante, pero es muy importante para la flexión del antebrazo, que es el braquial. Anteriormente se llamaba braquial anterior, pero no, ya lo podemos llamar solo braquial. Entonces el braquial es el que hace la flexión del antebrazo, es el músculo más importante. Pero acá no se inserta el braquial, sino el bíceps, una de las porciones del bíceps. Acuérdense que es bíceps es porque se tiene dos cuerpos y él se pega como de dos partes. Cuando llega aquí al antebrazo, este cuerpo del bíceps se pega de dos partes. Entonces una de las partes del bíceps se inserta en esta tuberosidad. La podemos llamar tuberosidad del radio o tuberosidad del bíceps. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se inserta el braquial. Ah, no hemos hablado del braquial todavía. No, aquí solamente porque estaban haciendo la diferenciación de que el que hace la flexión del antebrazo más importante es el braquial, ¿es cierto? Pero el bíceps braquial también es importante para la flexión y una de sus porciones se inserta en la tuberosidad del radio. Tenemos el cuerpo del radio y para él se une acá con la ulna o el cúbito por una estructura que se llama una membrana interósea o ligamento interóseo. ¿Cómo sabemos? Teniendo un radio así, ¿cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral? Tuberosidad. Por la tuberosidad y por esta forma que es muy filamentosa del hueso. Esta forma filamentosa es la interna. ¿Listo? Y lo mismo con la ulna. Si podemos, la ulna también tiene una forma como un lado como más filamentoso que viene a ser también externo. Y de esas dos se unen por el ligamento interóseo o la membrana interósea. Ahora se llama más ligamento interóseo. Pero para que sepan que es, une dos huesos, ¿cierto? Liga los dos huesos, ligamento interóseo. Y en la parte final del radio, vemos que el radio se vuelve así como en un aspecto de conector más grueso y tiene unas carillas acá, unas carillas articulares, que cuando lo juntamos con la ulna, cuando lo juntamos con la ulna, este es el radio termina más grande y la ulna o el cúbito más chiquito. Miren que forma otra carilla articular como grande, lisa, cóncava, que se puede llamar también una cavidad glenoidea. Listo. Y ahí se van a venir a insertar los huesos se van a venir a articular los huesos del carpo. Bueno, dos cosas así grandes que se me había olvidado mencionarles es que ambos huesos al final presentan dos prolongaciones óseas que se llaman apófisis. Estas dos punticas. Entonces tenemos la apófisis estiloides, se llama estiloides por la forma en la que cae, apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito o de la ulna. No las podemos tocar. La apófisis estiloides del cúbito o la ulna la tocamos aquí, que es el huesito que se le ve a uno aquí, ¿cierto? Y la apófisis estiloides del radio lo tocamos más acá, no se ve, pero se toca. Bueno, y también ahí tocando a nosotros vemos que la del radio es un poquito como más alto, más adelantica, más allá, más distal que la de la ulna. Ajá. Eso es importante cuando se presentan fracturas en el antebrazo, que muchas veces esa relación se pierde y ya encontrar las dos apófisis estiloides como al mismo nivel. Entonces eso nos está indicando que tenemos un acortamiento del radio principalmente. ¿Recuerdan cómo se llama la fractura más común del radio del cúbito? Que se fracturan acá cuando caen con la mano así hiperextendida, ¿no? Es una de las fracturas más comunes, sobre todo en los deportistas o en las personas que cuando se caen así en hiperextensión. Es una fractura distal del radio del cúbito y se llama fractura de Coles. Bueno,
De pronto les preguntan, no sabemos cuál es la fractura más común del antebrazo, que en hiperextensión, la fractura de Coles, esa acá es distal. Y clínicamente obviamente va a haber mucho dolor y todo esto, pero podemos también ver cómo hay un acortamiento del radio. ¿Por qué? Porque las apófisis esteloides pierden esa relación. La apófisis esteloides del radio va a estar más proximal, sabiendo que ella es más distal. Bueno, hasta ahí alguna cosita, ¿no? Listo, muchachos, entonces vamos a continuar con los huesos del carpo. De la mano. De la mano, el carpo. El carpo está conformado por 8 huesos pequeñitos, son huesos cortos, son huesos pequeños que están unidos entre sí por algunos ligamentos y se articulan entre sí todos. Es una estructura que no es muy móvil porque la finalidad de los huesos del carpo no es brindar movilidad como tal a la mano, dado que el carpo usted solito no lo mueve. Si ustedes van a coger acá la muñeca, ustedes cogen aquí el antebrazo, si ustedes mueven esto, todos los huesos del carpo se mueven con estos de acá, que son los metacarpianos, ¿sí ven? Ustedes no van a coger aquí el carpo y enseguida mover estos de aquí, tratando de mover estas dos articulaciones. La finalidad de los huesos del carpo es como distribuir energía con los golpes, porque si hubiese un hueso solo, habría más fracturas. Entonces de una vez, digamos como que ya el huesito viene fracturado de una vez para repartir la energía cuando se dan golpes. Entonces, se forman, hay 2 hileras en los huesos del carpo, una hilera proximal, que es la que se va a articular con el radio y con el cúbito, hilera proximal, ¿cierto? Hilera proximal y una hilera distal. ¿Tienen alguna mnemotecnia para los huesos del carpo o saben cómo se llaman o nada? Les voy a enseñar una cosa que a mí me sirvió mucho cuando yo era estudiante para los huesos del carpo, pero les voy a traer un lapicerito para que no se les olvide. ¿Por qué? Mira, esa tiene los nombres. Cosa infraespinosa. Espina del omoplato. Está como viejo. Sí, porque ya nos dibujó unos nombres más. Entonces ya sabemos, son 8. Es pipi. Ese pipí, tra, tra, gra. Gancho. Ese pipí, tra, tra, gra. Bueno, pues les voy a copiar para que lo visual queda más que lo dicho, ¿cierto? Entonces es se, pi, tra, gra, y ga. Los primeros 4 son los de la hilera proximal, o sea que son los que se unen con el radio y con el cúbito. Escafoides es semilunar, ¿sí? Piramidal, pisiforme. ¿Listo? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Listo? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Esta es la nomenclatura tradicional. Ahorita vamos a repasar la nomenclatura internacional. ¿Por qué? Porque ahorita el doctor Estrada dijo que les iba a preguntar cómo era la nomenclatura internacional, entonces para que lo relacionen y no se les vaya a olvidar. Bueno, y la hilera distal, que ya serían estos que ya son los que se articulan, pero con los huesos del metacarpo. Entonces sería trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Bueno, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Cómo los miramos así? Tratemos de sacarlos de acá. Entonces, este orden siempre vamos a empezar siempre de lateral hacia medial. Bueno, para que ustedes, pipí, tratar, escafoides, primero acá en la mano, enseguida lo vamos haciendo con el esqueleto. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, y volvemos a empezar desde allá. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ese es el orden.
Si volteamos la mano, obviamente el orden ya se va a ir de allá para acá. Pero entonces siempre se empieza como desde la referencia, el pulgar, bueno, o el radio. Bueno, clarito así, ese, pipí, tra, tra, gra, gra. Bueno. Entonces, como este es como si fuera mi mano, entonces acá tenemos escafoides, miren, es grande. Escafoides de una raíz, no sé si es griega o latina, que quiere decir en forma de barco. Y eso va a tener mucho que ver con la nueva nomenclatura, con la internacional, que ahorita vamos a ver. Escafoides, semilunar, que tiene forma de luna, es grandecito, o sea, es como así. Aquí no le vemos la forma de luna, pues porque habría que separarlo. Escafoides. Piramidal, es este que va aquí al lado del piramidal. Y el pisiforme es uno que está no es aquí afuera, sino que miren que está encima del piramidal. Le falta el pisiforme, le cayó. Por ahí sí, mira, este sí lo tiene. ¿Listo? Escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme, que es como ahí pegadito encima del piramidal. Ahora volvemos hacia allá otra vez. Aquí no está el pisiforme. No está el pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y el ganchoso, que es el que tiene un ganchito, ¿cierto? Ah, sí. Ganchoso. También cómo podemos recordar. De todas formas, muchachos, estudiar es muy como de cada quien, ¿cierto? Ustedes pueden recordar las cosas de acuerdo con lo que lo relacionen. Entonces les voy a decir también otra forma de la que lo pueden recordar, ya ustedes mirarán qué estrategia pueden usar. El trapecio se une al primer dedo, al pulgar, mírenlo, ahí está, ¿cierto? El trapezoide al segundo, perdón, o al índice. El grande al tercero, cuarto, y el ganchoso como al último, o al cuarto y quinto. ¿Sí ven? De todas formas, ellos tienen que formar articulaciones. Lo que pasa es que ya no nos vamos a complicar la vida hablando de la articulación, metacarpo, trapezoide o cosas así por los huesos que los están unidos, simplemente para que recuerden. Bueno, ¿quieren ustedes repasar ahí un momentico o empezamos con la nomenclatura internacional de una vez? Quiero que les quede claro bien eso, por lo menos como que recuerden cuál es el orden en el cual los nombramos para que no se vayan a enredar. Bueno. Ese, pipí, tra, y graga. ¿Listo? Siempre empezamos pipí, tra, y graga. Con el tercero más Es. y siempre el complejo del uniforme. Trapecio. Ese, pipí, tra, graga. Grande, ganchoso. Listo, muchachos. Entonces ahora, como les dije ahorita, escafoides, que porque tenía forma de barco. Entonces en la nomenclatura nueva ya no se llama escafoides, sino que se llama navicular. Para eso sí no hay mnemotecnia. Entonces primero se aprenden esto así y ya ustedes se van a acordar que ya el escafoides en la internacional se llama navicular. ¿Listo? El semilunar tiene forma de luna, se va a llamar lunado. Se hace lo mismo, na, lu, ta. Así ustedes se quieren. despiertan por la mañana y dicen cambiemos la nomenclatura. ¿Quién sabe? Bueno, muchachos, y el piramidal se va a llamar triquetral. Triquetral. ¿Listo? Eso es muy importante, sobre todo cuando ustedes empiezan a rotar por ortopedia, que les van a decir que hubo ruptura de ligamento, triquetro, yo no sé qué, y ustedes, pero ¿cómo así que triqueto qué? Pues, pero si ustedes ya saben que el piramidal le dicen es triquetral, entonces ya ustedes saben por lo menos de dónde le están hablando, ¿cierto? Triquetral. El pisiforme no cambió de nombre. Debe decir que se llama pisiforme. Algunos dicen que es sesamoideos, pero que es un sesamoideo porque es ahí chiquitico pegado al piramidal, ¿cierto? Pero ese no cambió. Trapezoide tampoco cambió. Entonces estos siguen siendo iguales. El grande se llama capitado. El hueso capitado. Y el ganchoso se llama amatal.
Y el gancho del ganchoso se llama ámulo de la matal. Ámulo de la matar. Ámulo de la matal. Amulo de la matar. ¿Listo? Ámulo de la matar. Escafoides, navicular, semilunar lunado, piramidal triquetral, pisiforme sigue siendo igual, trapecio trapezoide igual, grande el capitado y el ganchoso a matar. Y el gancho del ganchoso, ámulo de la matar. ¿Cuál es el gancho del gancho? El gancho del ganchoso Este es de gancho. es este ganchito. ¿Listo? ámulo. El ámulo de la matar. O gancho, el gancho del ganchoso. Hay algunas publicaciones donde uno vea toda la nomenclatura internacional. No, muchachos, no. De todas formas, uno cuando le hablan de nomenclatura internacional, hay libros que son clásicos y ahí pues obviamente no se van a encontrar. Algunos libros tienen mezclas, pero vos no encontrás como nada donde esté como todo actualizado que hable de la nomenclatura internacional. La nomenclatura internacional está, o sea, en otros países desde 1987 ya se maneja la nomenclatura internacional. De acá apenas nos estamos familiarizando con ella. Y puede que en la práctica clínica no usemos esos nombres de la nomenclatura internacional, pero que cuando no los mencionen, por lo menos sepamos dónde están, ¿cierto? Porque si se pierde uno, el triquetral, ¿qué es eso? Que ustedes sepan qué es el carpo, y ya entonces como ya ustedes saben qué es un hueso del carpo, ya ustedes buscan huesos del carpo, nomenclatura internacional o nombres nuevos, uno tiene que irse actualizando, pero en internet. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces ya terminamos carpo, entonces dejamos los huesos del o el ámulo de la matal forman como una linecita aquí, que son pues, tienen como una alineación, y esto tiene una fascia aquí encima. Y esto es lo que va a formar el famoso túnel del carpo, ¿cierto? Una saponeurosis que se van a unir a estas dos cositas de acá y van a formar el túnel del carpo. Y el nervio principal que se comprime en el síndrome del túnel del carpo es el nervio mediano. Y los síntomas que se dan es por eso, porque hay inflamación y empiezan a haber síntomas pues como en la mano. Van a sentir hormigueo, pues parestesias, y uno de los signos clínicos que los pacientes van a manifestar es que les empiezan las molestias por la noche y se les mejora cuando sacuden la mano. Bueno, el signo del aleteo. Ese es uno de los tipsitos que hay para el síndrome del túnel del carpo. Entonces ya sabemos que esas dos partecitas hacen parte importante del túnel del carpo. Bueno, ahora sí, entonces ya tenemos los huesos del carpo y siguen los huesos metacarpianos, que son 5, cada uno para cada dedo, ¿normal? ¿Dónde quedan las bases y dónde quedan las cabezas de los huesos metacarpianos? ¿Dónde creen? ¿Cuáles son las cabezas y cuáles son las bases de los huesos? Bases, yo diría que Bases y cabezas acá. Perfecto. Las cabezas, las bases son las que se unen a los huesos del carpo y las cabezas son las que se articulan con las falanges proximales. Bueno, de esos huesos no tenemos mucho que decir, solamente que son 5, tienen base, tienen cabeza y la articulación se numeran. La posición anatómica del cuerpo humano es así, ¿cierto? Se numeran igual, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, de afuera hacia adentro. Primera, segunda, cuarta, quinta. Bueno, ahora las falanges. Anteriormente era muy común escuchar que dijeran falange, falangina y falangeta. No se les vaya a ocurrir poner eso en el examen porque ahorita el doctor se los advirtió. No se los admito. Falange proximal, falange media, falange distal. Todos tienen 3 falanges, excepto el primer dedo, que solamente tiene 2 falanges. Proximal y distal. Así, o sea, como si le faltara la media. Entonces simplemente la falange proximal y la falange distal. Lo mismo, las bases y las cabecitas son las distales. Aunque no creo que ellos se los pregunten, pero para que ustedes sepan, en estos, las bases, siempre acá, las distales son las cabezas. Como dato curioso ya por último, es que las falanges distales tienen como un aplanamiento, que son pues como la adaptación para que ya se haga ahí el lechongueal de la uña. Miren que son planitas todas, entonces desde ahí empieza a crecer la uña, ese planito, empieza a crecer la uña por ahí. El hueso del carpo que más se fractura, muchachos, ¿ustedes han escuchado de alguno? Uno de los, no, del carpo, de estos de aquí.
De los huesos del carpo, ¿cuál es el que más comúnmente se fractura? El escafoides. ¿Dónde queda el escafoides? Muéstrenme en la mano de ustedes dónde queda el escafoides. Muy bien, aquí junto al radio. ¿Listo? No se puede sentir primero. acá no se siente, ¿por qué no se siente acá? No, para tocarse el radio, muchachos, la llamada tabaquera anatómica, que es este huequito que se le arma a uno aquí entre los tendones, para tocar el escafoides, allá, metan el dedo ahí, eso que tocan ahí ustedes sería teóricamente el escafoides, ¿cierto? Cuando hay sospecha de fractura del escafoides, esa es la clínica que debería uno seguir, el examen clínico. En la tabaquera anatómica, hacer una palpación ahí profunda, y si hay un dolor intenso, es muy probable que haya una fractura del escafoides o navicular. Bueno, Y entonces lo que tenemos Y este hueso. exacto, este hueso con las prótesis. No sería el prótesis. Sí, sí. no, muchachos, se toca El acá. radio. Pero también, no, Eso No, ya ese no es radio. Ojalá. Sí, esto no es en radio. hasta aquí sí. Pues sí, hasta aquí. Apófisis de estiloides del radio que llega hasta acá. El radio. Acuérdense que llega El muy huesito. anterior. Sí, se suena. Porque de todas formas, muchachos, si ustedes ven la mano, a veces cuando la tenemos así es más prominente esta parte de la base del metacarpo que el mismo escafoides. Bueno, aunque también se puede tocar, obviamente, pero es que tenemos aquí la eminencia tenar que no nos está permitiendo tocarlo bien. Bueno, entonces el hueso del carpo que más frecuentemente se fractura es el escafoides, y también es por caídas así sobre la mano o lo que sea. Es un dolor incapacitante. Es muy importante no pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque los huesos del carpo, la mayoría son huesos que no tienen mucha irrigación. Entonces, si uno no se da cuenta de que el hueso está fracturado, puede ocurrir una cosa que llama necrosis avascular. Y el hueso se daña, se unen todas las articulaciones, une la del radio, y va a haber una impotencia funcional muy importante en cuanto al movimiento de la flexión, de la extensión de la muñeca. Bueno, muchachos, yo creo que eso era como todo lo que tenía por decirles. Si tienen alguna pregunta, espero que les haya quedado un poquito claro, por lo menos como las nociones. Yo sé que estas prácticas, menos mal somos poquitos, porque ahorita hicieron esta práctica y eran como 20, pues, y uno no lo aprovecha muy bien. En estas instancias donde ustedes están, yo sé que uno a veces como que, qué pereza, pues,